Buenas tardes. Buenas tardes, profe. ¿Cómo están? Bien. Me alegro que estén bien. Y yo estoy más o menos como ustedes, cerrando el cuatrimestre. Yamila dice ansiosa. ¿Por qué estás ansiosa, Yamila? A ver. Me siento que me fue bien en el recu. ¡Qué bueno! Me alegro. La nota para la semana que viene, terminando. Uy. Bueno, cuéntenme cómo les está yendo con la lectura. Tiempo. Qué tema, ¿eh? Ustedes saben, vieron que yo también estoy estudiando. Y es un tema el del tiempo. En la primera actividad del seminario que estoy haciendo ahora, yo también pensé que tenía todo en cuenta y me encuentro con que tengo que rehacer la actividad. Pero tengo que rehacer la actividad y a su vez tengo que hacer la actividad de esta quincena. Y yo decía, ¿de dónde voy a sacar tiempo? ¿Qué palabra tan clave? El tiempo es fundamental en todo esto, porque uno tiene que tener horas para sentarse a pensar, a resolver ejercicios. ¿Qué tema? Sí. Sí. Pasa rápido el tiempo y es como que yo no alcanzo a tomar conciencia del tiempo. Estaba viendo en TikTok que ya están promocionando o ya están mostrando manualidades de Navidad. Entonces yo decía, oh, vos sabés, Eros, que yo en un tiempo pensaba esto, ¿cómo sería si tuviera más horas del día? Qué cosa fantástica. Sí, tal cual, más horas del día. Ahí está. Esa es una cuestión. Bien. Nos está quedando muy poquito para completar las actividades de esta semana, del segundo parcial. Nos queda la semana que viene nada más. Entonces es como que ya, obviamente no terminamos ahí porque después sigue lo de coloquio, pero ya podemos ir delineando para el segundo parcial. ¿Qué preguntas traen? Profe, yo tengo una consulta más que práctica que otra cosa, sino que el trabajo práctico número 5, ¿cuándo lo
O sea, ¿cuándo lo podríamos hacer? A ver, yo no estoy muy familiarizada con los números en la práctica. ¿Qué tema es el del trabajo práctico número 5? Rectas en el plano, R2. Rectas en el plano y está después de vectores. ¿No empezamos con ustedes rectas en el plano todavía? Sí, pero vimos, o sea, introdujo nomás el tema. Ah, pero es que, Gonzalo, me asombra que a esta altura me digas esto. ¿Por qué? Porque en clase sincrónica, no olviden que yo no les expongo absolutamente todo porque la metodología de trabajo es distinta, ¿sí? Entonces, si ustedes no hacen lectura del material, no van a tener toda la información nunca. No, profe, no me refería a eso, sino que el trabajo práctico de rectas en el plano, que en este caso sería el número 5, no está en PETCO. Mayormente, no sé si estará o no. Es el tema. Ah, Por eso. toda... Perdón. Ahora, ya nomás le digo a Víctor. Ah, Porque le quería hacer consulta sobre eso acá, pero como no está el trabajo práctico, por eso. buenas tardes, Víctor, ¿cómo estás? Sabés que esta semana ya empezamos a ver rectas en el plano y no encuentran el trabajo práctico. Te pido que cuando tengas un minutito, por favor, lo subas al aula virtual de PEDCO de Álgebra y Geometría 1. También empezamos rectas en el plano en Matemática 1. Así que si no está en la otra aula virtual, por favor también agregalo. ¿Eso, Gonzalo? Sí, sí, perfecto, muchas gracias. De nada. Bueno. Eh, entonces, a ver. Entonces, a esta altura puede ser que ya estemos familiarizadas y familiarizados con que ecuaciones de la recta en el plano tenemos muchas, ¿sí? Ya no tenemos solamente la y igual a m por x más n, ¿sí? Esa es una de las tantas otras que tenemos. Ahora, si yo les pregunto, teniendo dos rectas en el plano, ¿podemos hablar de ángulo? ¿Ustedes qué me dicen? ¿Hay algo que se parezca a un ángulo entre dos rectas? A ver, vamos a abrir un GeoGebra. A ver qué impresión les da a ustedes, ¿sí? Supongamos, tenemos una recta x más y más 1 igual a 0 en forma implícita.
Ahí tenemos una recta en forma... ¡Ay, qué color clarito! Y vamos a tener otra recta por ahí que diga 0 igual a 2x menos y más 2. Así. A ver, esperen que le vamos a cambiar el color a esta, porque ver ese color es medio difícil. Tenemos una roja, vamos a tener... a ver... Pero es color clarito igual. Ahí me parece que se va a ver mejor. Ahí. ¿Sí? ¿A ustedes qué les parece? ¿Podríamos hablar de ángulo entre esas dos rectas? ¿Ven algún ángulo ustedes ahí? Sí. ¿Sí? Ah, bueno. Agradecida, Guillermo. Qué bueno. Entonces, a ver si le decimos ángulo entre línea A y línea Q1. Miren lo que hace. ¿Cuántas veces pasó entre las rectas? A ver si decimos primero EQ1 y después A. Ahí está. Ahora, ¿es el único ángulo que se forma? No, tiene 3 más. Muy bien, tiene 3 más. Muy, muy bien. Ahora, de estos otros 3, ¿hay algún tipo de congruencia entre los 4? ¿Hay algunos que son iguales a otros? ¿Todos son iguales entre sí? Sí, profe. A ver. Bueno, el que está marcado ahora no sería igual que el de abajo. Y el de la izquierda sería igual que el de la derecha. ¿Coinciden con Mateo? Me acuerdo del primer año. Muy bien, los opuestos por el vértice son congruentes. Entonces, este es congruente con este otro y este es congruente con este otro. ¿Hay suplementarios? A ver, ¿alguien más se acuerda de primero? Hay suplementarios, hay complementarios. Suplementarios son cuando suman 180 grados. Complementarios son cuando suman 90 grados. ¿Hay algo de esas cuestiones? Sí. ¿A dónde? El que tiene a la derecha del que está marcando, si lo suma tendría que dar 180. Y al revés para la recta que de color rojo. Miren, este y este forman un llano que es la recta. Y este forman otro llano que es esta otra recta. Y este y este y este y este. Son suplementarios, ¿sí? Suman 180 grados. Entonces, vamos a definir ángulo entre rectas cuando un par de rectas se intersecta y hablaremos que el ángulo entre ellas es el menor de todos. ¿Sí? Entonces, si nosotros marcásemos este otro, sería como de 109 grados, porque este es de 71 grados. ¿Sí? Entonces, el ángulo entre las dos rectas va a ser este alfa que está marcado. ¿Por qué? Porque es el menor de los dos.
Después sabemos que este es igual que este, es decir, que también podríamos seleccionarlo como ángulo y que este es igual que este. ¿Sí? Bueno, entonces, así vamos a hablar de ángulos. Ahora, ¿cómo logramos algebraicamente esto que podemos visualizar de los ángulos entre rectas? Habíamos hablado del ángulo entre vectores, pero a la fórmula de ángulo entre vectores le vamos a agregar un valor absoluto. También habíamos hablado de que cuando teníamos un producto escalar positivo hablábamos de un ángulo agudo y que cuando teníamos un producto escalar negativo hablábamos de un ángulo obtuso. Entonces lo que vamos a hacer es quedarnos con el agudo. Para esto, entonces, vamos a decir que el ángulo entre dos rectas L1 y L2 es un ángulo alfa, sí, con una letra griega, que sea el arco coseno de el valor absoluto del producto escalar dividido las longitudes, módulos o normas de cada uno de los vectores directores. ¿Sí? Ahora, ¿es la única manera que podemos encontrar el ángulo entre dos rectas? No. Vamos a poder encontrar el ángulo entre dos rectas utilizando los directores o utilizando los normales. Esto en R2, ¿sí? Después vamos a ver qué cosas continúan en R3 y qué cosas no continúan. En R2 podemos utilizar directores o normales. ¿Preguntas? Miren. ¿Alguien se desmuteó? Sí, diga. No, no hay dudas, eso iba a decir. Ah, bueno. Acá, por ejemplo, estamos viendo un ángulo entre dos rectas. Este ángulo no es el menor de todos. Entonces, no es el que vamos a obtener con las fórmulas algebraicas. Pero, por ejemplo, ven que este podría ser un director de una de las rectas y este el director de la otra. Entonces se forma esto, este ángulo. Y el director de esta recta también puede ser un vector que vaya para allá, porque el director nos brinda la dirección, no importa el sentido del vector para la recta, porque la recta es infinita para los dos lados, ¿sí? Entonces, la manera de que teniendo este director o teniendo este director, el ángulo que evaluemos entre las dos rectas sea el menor, es agregando ese valor absoluto, ¿sí? Entonces, ahora, una cosa es la fórmula de ángulo entre vectores, otra cosa es la fórmula de ángulo entre rectas. Es muy sutil la diferencia, pero la hay. Profe, me perdí un poco. ¿Por qué es diferente? Miren, vamos a ver esto, ¿sí? Ahora, acá está un poquito más explicado. Supongamos que estamos acá. ¿Sí? Que tenemos este como director de la recta o que tenemos
este otro como director de la recta. Si vamos a la fórmula de ángulo entre vectores, no hay valor absoluto. Entonces, uno, 0 es un director paralelo a menos 1, 0. Entonces, los dos vectores brindan la dirección de una de las rectas. Lo que ocurre es que tienen sentido opuesto. Si evaluamos ángulo entre vectores, es sin el valor absoluto, y estaríamos obteniendo, si este fuera el director, que el ángulo entre las rectas sería pi cuartos. Pi cuartos son 45 grados. Pi son 180 grados, pi medios son 90 grados, pi cuartos son 45 grados. Si estamos estudiando la misma recta, pero alguien, el director que utilizó, que también es posible, es el menos 1, 0, e hiciéramos ángulo entre vectores, obtendríamos que el ángulo sería de 3/4 pi, es decir, de 135 grados. Pero hemos consensuado que el ángulo sea uno solito. Si nosotros sumamos este ángulo con este ángulo, la suma es un llano. Obtenemos algebraicamente esto de que son suplementarios que pudimos ver recién gráficamente. ¿Sí? Y no ocurre solamente con estos vectores, ocurriría con todos los directores. ¿Sí? ¿Por qué? Porque con uno formamos el suplementario del otro. Entonces, cuando los sumamos sus amplitudes, obtenemos 180 grados. Ahora, hemos consensuado que vamos a considerar como ángulo entre las dos rectas al menor de todos. De esta manera, para poder obtener pi cuartos, lo único que nos faltaría es que no tengamos un número negativo ahí, porque cuando tenemos un número negativo acá, obtenemos el obtuso. Pero el obtuso es el mayor, no es el menor. Entonces, ¿qué tenemos para obtener el agudo? Valor absoluto. ¿Sí? Ahí estamos viendo en un ejemplo la función que tiene el valor absoluto. Por esa razón, esto así es ángulo entre vectores, porque no hay valor absoluto, y si agrego valor absoluto, pasa a ser ángulo entre rectas que tienen a estos dos vectores por directores. Ahora, Lara. Sí, gracias, profe. De nada. Acá, por ejemplo, estamos viendo esto de que son suplementarios. Este sería el de 45 grados, este sería el de 135 grados, ¿sí? Y lo que hemos hecho era obtenerlos algebraicamente a esos dos ángulos. Y ahí lo estamos pudiendo ver gráficamente. Algo que vamos a estudiar mucho son las posiciones relativas entre los entes geométricos. Por ejemplo, en el plano,
lo más elemental que podemos evaluar de posiciones relativas es que un punto pertenezca o no pertenezca a una recta. Lo que tenemos que saber es que un punto que pertenece a una recta verifica su ecuación. Y un punto que no pertenece a una recta no verifica su ecuación. No vamos a tener más que estas dos posiciones relativas para punto y recta. Pero hay otras posiciones relativas que se pueden estudiar, por ejemplo, entre rectas. Y hay consideraciones algebraicas que vamos a poder tener en cuenta, además de las geométricas, ¿sí? Y esto es donde más se relaciona y se vinculan álgebra y geometría, ¿sí? En R2, en R3, en cónicas. Ya venimos con mucha relación entre lo algebraico y lo geométrico en vectores, ¿sí? Es cuando empieza a tener sentido el nombre de la materia. Por ejemplo, si nosotros hablamos de posiciones relativas de rectas, en el plano son menos que en el espacio. En el espacio hay una posición relativa más, ¿sí? De las posiciones de rectas en el plano, podemos decir que dos rectas son paralelas coincidentes. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los puntos de una recta son puntos de la otra recta. Todos, absolutamente todos. Cuando nosotros hablamos de dos rectas en su ecuación implícita, con esas dos rectas podemos formar un sistema de ecuaciones lineales. Si ese sistema de ecuaciones lineales es compatible indeterminado, entonces las dos rectas son paralelas coincidentes. ¿Qué quiere decir esto? Que si intersecto una recta con la otra, obtengo toda la recta. ¿Sí? ¿Qué podemos ver geométricamente que podemos estudiar con todo lo que estuvimos aprendiendo? Estas dos rectas van a tener directores. Estos directores son paralelos. Y además, si considero un punto de una de ellas, va a ser punto también de la otra. ¿Qué otra cosa? Si evaluamos sus ecuaciones implícitas, ¿sí? Van a tener normales paralelos. En la ecuación implícita AX más BY más C igual a 0, AB va a ser paralelo a A'B'. Los normales también van a ser paralelos. Y a su vez, en la ecuación implícita se da una proporcionalidad. A es a A', como B es a B', y como C es a C'. Todas estas cosas nos van a permitir no solo decir que dos rectas son paralelas coincidentes, sino verificarlo, porque en realidad agarramos uno de estos ítems y ya sabemos que son paralelas coincidentes, pero con todos los demás podemos verificarlos. Esto, sí, es a modo de teorema resumen. ¿Ocurre una? Ocurren todas. Es decir, que verificando una, puedo decir que son paralelas coincidentes y puedo decir que se van a verificar las tres restantes. Las rectas pueden ser paralelas no coincidentes. ¿Qué piensan que puede llegar a ocurrir en las paralelas no coincidentes? A ver ustedes qué intuyen.
Ninguno de los puntos verifica la ecuación de la otra, si mal no me equivoco. A ver. ¿Todos piensan como Eros? ¿Alguien piensa otra cosa distinta? ¿Qué les parece? ¿Esas rectas son paralelas? Sí, Guillermo dice que sí. ¿Tienen algún punto en común estas paralelas? No. No, Santiago. Ahí está lo que decía Eros. Dice, ningún punto de esta recta pertenece a esta recta. Ninguno, ninguno, ninguno. Entonces, ¿qué es lo que nosotras y nosotros tenemos que ver? Que los directores de rectas paralelas son paralelos. Pero si las rectas son no coincidentes y agarro un punto de una, no va a verificar la ecuación de la otra. ¿Qué otra cosa sabemos? Que relacionadas con las rectas paralelas hay ecuaciones. Si con estas ecuaciones formamos un sistema, este sistema, ¿sí? ¿Cómo va a ser si ningún punto de una ecuación verifica la otra ecuación? Pensando en sistemas de ecuaciones lineales. Si pensamos en sistemas, cuando nos encontramos con un sistema de ecuaciones, la solución del sistema soluciona todas las ecuaciones. La solución de una ecuación sería un punto que verifica esa ecuación. Agarremos el punto que agarremos de una de las rectas, no va a verificar la ecuación de la otra recta. Entonces, ¿encontraremos solución para el sistema? No. No tengo solución. Muy bien. No tengo solución. Entonces, quiere decir que si resolvemos un sistema, va a ser incompatible. Si pensamos esto como intersección, geométricamente no hay puntos de intersección, ¿sí? Esa intersección es vacía. Y del sistema ya hablamos. Y si hacemos la proporción que yo les comentaba con las implícitas, supongamos que una recta es de ecuación AX más BY más C igual a 0. Y la otra es de ecuación A'X más B'Y más C' igual a 0. Entonces, A es a A', como B es a B', pero distinto de como C es a C'. No hay proporcionalidad entre las tres, sino que hay proporcionalidad solamente entre las dos primeras. ¿Sí? Más adelante esto está detallado.
Pero bueno, como ven, no hay una sola manera de verificar. Yo les digo, bueno, tenemos estas dos rectas en el plano. ¿Qué posición relativa tienen? Hay muchas cosas que podemos hacer algebraicamente, ¿sí? Y después, la tercera y última posición relativa en el plano, que es la de rectas incidentes. Cuando hablamos de rectas incidentes, hablamos de un par de rectas que se intersectan en un único punto. También suele decirse que las coincidentes son incidentes en todo punto. Pero, como está dicho acá, las incidentes son las que se intersectan en uno solo. Entonces, si agarro las dos ecuaciones y armo un sistema, ¿cómo es ese sistema? ¿Cuántas soluciones tiene? ¿Qué compatibilidad va a tener? ¿Tengo solución para las dos? ¿Algún punto de una verifica la ecuación de la otra? ¿Hay algún punto que pertenezca a las dos rectas cuando son incidentes? Sí, el punto donde se intersectan. Muy bien. Entonces, ese punto de intersección es el punto que pertenece a una recta y también pertenece a la otra recta. Entonces, ese punto es el punto que verifica la ecuación de una recta y también verifica la ecuación de la otra recta. Entonces, las coordenadas de ese punto son el conjunto solución del sistema. En ese conjunto solución va a haber un único punto. Y ese punto, ¿sí?, único, hace que el sistema que resolvamos sea compatible determinado. Bueno, ahora, si evalúo las direcciones de rectas incidentes, no son paralelas. ¿Sí? Eso es clave. Si yo digo, bueno, este director, quiero que sea paralelo a este otro director, no. En las incidentes no hay directores paralelos, ¿sí? Y solamente mostrando que los directores no son paralelos, va a haber un punto de intersección. Bueno, y el sistema es compatible determinado y la intersección es un único punto. Acá nos encontramos con dos rectas, ¿sí? ¿Son dos rectas? Sí, son dos rectas distintas. Y nos dice que intersectemos las rectas. Lo más frecuente es que intersectemos rectas en su ecuación implícita o explícita. Y acá tengo dos paramétricas para intersectar. ¿Qué tengo que hacer? Algo que podemos hacer es igualar las X con las X, las Y con las Y, y obtener así un valor para gamma y un valor para lambda. Presten mucha atención con esto. Gamma es el parámetro de L1. Lambda es el parámetro de L2. Gamma y lambda tienen que ser parámetros distintos si estoy hablando de rectas distintas.
no pueden utilizar en rectas distintas el mismo parámetro. ¿Por qué? Porque el mismo punto, que es el punto de intersección de L1 con L2, se puede generar con un parámetro en la ecuación de L1 y con otro parámetro distinto en la ecuación de L2. Entonces, por ejemplo, x igual que x hace que 2 más gamma sea igual a 2 más 2 lambda. Ahí genero una ecuación. Y es igual que y, o para que se intersecten tienen que ser iguales, entonces 4 más 2 gamma tiene que ser igual a 6 menos lambda. ¿Sí? Ahí se genera otra ecuación. Ahora, en estas ecuaciones, ¿sí?, se forma un sistema. ¿Por qué? Y porque x tiene que ser igual a x, pero a su vez y también tiene que ser igual a y para que haya intersección. En este sistema, ¿sí?, vean que las variables no son x y, son gamma y lambda. ¿Qué hacemos? Dejamos las variables de un lado, como hacíamos en sistemas de ecuaciones lineales, dejamos las constantes del otro, ¿sí?, y resolvemos. Acá, por ejemplo, está resuelto por Gauss-Jordan. ¿Qué hice? Coeficientes 1, menos 2, 0. Coeficientes 2, 1, 2. Ahora, lo que hacemos es multiplicar por menos 2 el renglón 1, sumarlo al renglón 2, y de esa manera obtener el nuevo renglón 2. Ustedes ya saben que no son las únicas operaciones elementales posibles, que hay otras operaciones elementales y que pueden obtener también la solución del sistema con otras operaciones elementales. Con esta logro el 0 debajo del 1. Y abajo del 1 a la derecha tengo un número no nulo, que lo tengo que transformar en un 1. Entonces multiplico por un quinto el renglón 2 y de esa manera obtengo el nuevo renglón 2. 0 por un quinto 0, 5 por un quinto 1, 2 por un quinto 2 quintos. ¿Sí? Ahora, lo que hacemos es con este 1 hacer 0 este menos 2. Para esto multiplico por 2 el renglón 2, se lo sumo al renglón 1 y de esa manera obtengo el nuevo renglón 1. 1, 0, 4 quintos. Ahora lo que tenemos es una forma escalonada reducida, que nos permite reescribir directamente el sistema sabiendo que cuando gamma es igual a 4 quintos y cuando lambda es igual a 2 quintos, se intersectan las rectas. La precaución cuando estamos intersectando rectas de esta forma es que no obtenemos directamente las coordenadas del punto. Obtenemos un gamma y obtenemos un lambda. Entonces, lo que tenemos que hacer es ir a una de las ecuaciones. Si voy a utilizar gamma, tengo que ir a la ecuación de L1. Porque en la ecuación de L1 el parámetro es gamma. Gamma es igual a 4 quintos. Entonces, en lugar de gamma voy a escribir 4 quintos. En lugar de gamma i también voy a escribir 4 quintos. Voy a hacer las cuentas. 2 más 4 quintos, 14 quintos. 4 más 8 quintos, 28 quintos. Y entonces, así voy a obtener las coordenadas del punto de intersección. Ahora sí, lo que tengo son las componentes de la intersección.
Entonces digo que L1 intersección L2 es el conjunto formado por el punto de coordenadas 14 quintos, 28 quintos. ¿Preguntas? Vean que es muy importante la interpretación. ¿Por qué? Porque si utilizamos las ecuaciones explícita o implícita de la recta, cuando resolvemos el sistema, obtenemos directamente esa información. Pero si usamos, como en este caso, la ecuación paramétrica, nos hubiera ocurrido lo mismo con la vectorial, el conjunto solución que obtenemos es este, 4 quintos, 2 quintos. Si respondemos que esta es la intersección, estaríamos respondiendo mal. Porque el conjunto solución del sistema que resolvimos nos brinda la información de gamma y de lambda. No nos brinda la información del punto. ¿Sí? Así que muy atentos interpretando bien la información que vamos obteniendo. ¿Sí? Bueno. Acá tenemos el gráfico, dos rectas incidentes. Ahí podemos ver gráficamente en dónde está, en qué lugar del plano está el punto de incidencia. Esto de hallar intersección cambia cuando las ecuaciones están en forma implícita. Miren, ahora lo que tenemos que hacer es encontrar la intersección entre tres rectas. Estas tres rectas están en su forma implícita. Entonces, cuando armamos el sistema, las variables x, y, planteamos, dejamos las constantes de un lado, armamos la matriz ampliada, escalonamos o logramos la escalonada reducida, según resolvamos por Gauss o por Gauss-Jordan. Pero la respuesta a este sistema que es compatible determinado, directamente son x e y del punto de intersección. Estas tres se intersectan en 5 séptimos, 6 séptimos. Y lo escribimos porque ahora no estamos resolviendo sistemas, sino que estamos utilizando los sistemas para solucionar otras cuestiones. Lo escribimos como que L1 intersección L2, intersección L3 es 5 séptimos, 6 séptimos. Y estas tres rectas se intersectan en un punto. ¿Sí? Este es un ejemplo de rectas incidentes. Ahora, también podemos hablar de una particularidad en las incidentes, que por interesarnos la geometría de la cuestión es relevante. Cuando nosotros hablábamos de un sistema compatible determinado en dos variables, decíamos que las rectas son incidentes y listo. Bien, las rectas son incidentes, listo. Va a haber un punto de intersección. El sistema es compatible determinado. Pero hay algo de información que no encontramos de esta manera. Y es el ángulo que forman estas rectas. Cuando nosotros nos encontramos con un sistema compatible determinado, solamente sabemos que se intersectan. Pero no sabemos formando qué ángulo se intersectan. Entonces, sistemas de ecuaciones nos ayuda, pero no nos da toda la información geométrica. Hay una forma particular en que pueden intersectarse dos rectas, y es formando 4 ángulos rectos, ¿sí? Y ahí decimos que estas rectas son perpendiculares. Cuando estamos estudiando la posición relativa, es muy importante
si geométricamente además son rectas perpendiculares, ¿sí? ¿Por qué? Porque sobre perpendiculares podemos obtener distancias, porque si hay perpendiculares y estamos estudiando triángulos podemos decir que son rectángulos, porque si hay perpendiculares y estamos estudiando polígonos podemos tener más información, porque un paralelogramo es un paralelogramo, pero si tiene un ángulo recto pasa a ser un rectángulo. ¿Sí? Entonces, o esto que tanto se nos acerca ahora, el código QR, un cuadradito, ¿sí? Es un paralelogramo, pero tiene un ángulo recto. Entonces, tener un ángulo recto es muy importante, ¿sí? Bueno, ahora, ¿cómo vamos a saber si las rectas son perpendiculares o no? Básicamente porque los directores van a ser perpendiculares o porque los normales van a ser perpendiculares o porque D1 punto D2 es igual a 0, ¿sí? El producto escalar entre los directores es igual a 0, o porque el producto escalar entre los normales es igual a 0. Estos son criterios, ¿sí? Que sabiendo que se verifican, no solamente vamos a saber que son perpendiculares, sino que vamos a poder decir en consecuencia que sí o sí, si son perpendiculares, son incidentes. Lo que no vamos a tener de información es en qué punto inciden. Entonces, cuando son perpendiculares, vamos a poder decir que esa es la posición relativa, pero vamos a tener que resolver el sistema para saber en qué puntos se intersectan. ¿Sí? Digamos como que no podemos obtener de una toda la información. Ahora, es distinto si los ángulos que forman no son un recto, ¿sí? Entonces, decimos que no son perpendiculares cuando los directores no son perpendiculares, cuando sus vectores normales no son perpendiculares, cuando D1 punto D2 es distinto de 0, cuando N1 punto N2 es distinto de 0. ¿Sí? ¿Preguntas? No. Bueno. Entonces, ahora lo que vamos a ver es algo que ya estuvimos hablando, solamente que con notación más algebraica, ¿sí? Supongamos que tenemos una recta L1 que tiene director U sub 1, 1x, 1y, y tiene normal N sub 1, A1, B1. Y tenemos una recta L2 que tiene director U sub 2 y tiene normal N2, ¿sí? A su vez, estas rectas tienen L1 pendiente M1, L2 pendiente M2, L1 ordenada al origen N1, L2 ordenada al origen N2. L1 intersecta al eje X en A1, 0. L2 intersecta al eje X en A2, 0. L1 intersecta al eje Y en 0, B1. L2 intersecta al eje Y en 0, B2. Entonces, tenemos un teorema resumen para las condiciones de paralelismo. Si puedo concluir un ítem, puedo concluir todos los restantes. Entonces, L1 es paralela a L2. El director de L1 es paralelo al director de L2. El director de L1 lo puedo escribir como K por el director de L2 con K distinto de 0.
El normal de L1 es paralelo al normal de L2. El normal de L1 lo puedo escribir como K por el normal de L2 con K distinto de 0. Hay proporcionalidad entre las componentes del normal, las componentes del vector y las componentes de los puntos de intersección con los ejes. Esto es que A1 es A2 como B1 es a B2, U1X es a U2X como U1Y es a U2Y, B1 es a A1 como B2 es a A2. El sistema que forman sus ecuaciones explícitas es compatible indeterminado o incompatible. Si utilizamos las pendientes para formar una matriz de ese estilo, esa matriz no es inversible. Si buscamos el determinante de la matriz que se forma con las pendientes con estas características, es un determinante igual a 0. Las pendientes son iguales o ambas rectas son verticales. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hablamos de rectas verticales, no podemos hablar de pendiente, porque tienen pendiente infinita. Entonces las tenemos que enunciar aparte. Si tienen pendiente, porque no son verticales y son paralelas, las pendientes son iguales. Si son rectas verticales, para ser paralelas, las dos son verticales, ¿sí? Por esa cuestión tenemos que hablar de ellas de manera independiente de la pendiente, ¿sí? Las verticales no tienen pendiente. Bueno, y gráficamente es esto en donde no vemos intersección alguna. Cuando hablamos de la pendiente de las rectas, estamos hablando de la tangente del ángulo que forma la recta con el semieje positivo de las X. Entonces, lo que podríamos decir geométricamente es que dos rectas son paralelas cuando forman el mismo ángulo con el semieje positivo de las X. Es decir, que este ángulo es congruente con este. Ahora, si además de ser paralelas, un punto de una pertenece a la otra, la proporción se amplía. Entonces, A1 es A2 como B1 es a B2 y C1 es a C2. Los tres valores en la implícita son proporcionales. Si están escritas de esta manera, ¿sí?, tienen la misma pendiente y también tienen igual ordenada al origen. Si tienen igual pendiente pero distinta ordenada al origen, son paralelas no coincidentes. ¿Preguntas? ¿Vieron cuántas herramientas que tenemos para estudiar? Son todas herramientas algebraicas que surgen de todo lo que venimos estudiando. Porque vean, proporcionalidad entre números, sistemas de ecuaciones lineales, matrices, determinantes, vectores, ¿sí? Todos temas que venimos estudiando. De manera de empezar a integrar todo, ¿sí? Bueno. Ahora, también tenemos un teorema resumen para poder hablar de las condiciones de perpendicularidad, ¿sí? Es decir que vamos a poder decir, supongamos que tenemos de nuevo todo este conjunto de hipótesis. L1 es de director U sub 1, L2 es de director U sub 2, L1 es de normal N1,
L2 es de normal N2. A su vez, M1 y M2 son las respectivas pendientes. N1 y N2 son las respectivas ordenadas al origen. E intersectan al eje X en A1, 0 y A2, 0 y al eje Y en 0B1, 0B2. Bueno, entonces ahora vamos a ver de qué manera nos vamos a poder enterar de que hay perpendicularidad. Para poder hablar de perpendicularidad, ¿sí?, entre una L1 y L2, tengo que poder decir que los directores son perpendiculares, que U1.U2 es igual a 0, que los normales son perpendiculares, que N1.N2 es igual a 0, que A1 es a A2 como menos B2 es a B1. La proporcionalidad se da distinta. Que U1X es a U2X como menos U2Y es a U1Y. Que B1 es a A1 como menos A2 es a B2. Que el determinante de esta matriz que se forma con las pendientes es no nulo. No solamente no nulo, sino que es igual a ese número. Pero ¿qué ocurre? Habíamos hablado que de las rectas verticales no podíamos hablar de una pendiente. Entonces, otra manera es que ocurra esto con el determinante, si podemos hablar de pendientes, o una recta es vertical y la otra horizontal. Si una es vertical y la otra horizontal, también hay perpendicularidad y no vamos a poder estudiarlo con las pendientes porque la vertical no tiene pendiente. Y después, que M1 es igual a la opuesta e inversa de M2. Probablemente esta sea la forma en la que estudiaron hasta ahora si dos rectas son perpendiculares, o la forma en la que construyeron una normal o una perpendicular, conociendo la pendiente de una y haciendo menos 1 dividido de esa pendiente, obtenían la pendiente de la perpendicular. Miren ahora cómo se amplía con todo lo que venimos estudiando, lo que podemos hacer para poder hablar de perpendiculares. Y bueno, otra cosa que podemos hacer es medir el ángulo entre L1 y L2 y que ese ángulo sea de 90 grados, de pi medios. ¿Sí? ¿Preguntas? Por mi parte no, profe. ¿No, Mateo? No. Es muy bonita esta parte, porque uno puede relacionarla, puede visualizarla, uno se la puede ir imaginando, digamos. Es más bonita que cuando uno tiene que estudiar solamente los sistemas, solamente las matrices, solamente los determinantes, en donde no hay visualización. Entonces, en ese aspecto es más bonita. Bueno, vamos a hacer ahora un... a ver... Yo les dejé jueguito de rectas. El último que hicimos fue de vectores, ¿cierto? Sí, profe. Agradecido. No, después de ese ninguno más. Bueno, hasta. Uy, esperen que llegue gente.
hace mucho que estoy hablando yo. Vamos a ver. Ahí está, les comparto. Vamos a ver cómo viene el diálogo. Eh, Me preguntan, ¿eh? Cualquier cosa, estoy acá. Vayan tranquilas y tranquilos y vayan pensando en función de todo lo que vinimos hablando. Profe, me Di- sale algo de escribir mi experiencia en matemática con Quizy. ¿Escribo lo que sea?
¿Cómo, Santiago? Me sale aquí este espacio es para Sí, profe, algo. sale una parte que te dice escribir cómo ha sido tu experiencia en matemáticas con las quizzes. Tendría que ser en álgebra. Sí, ahí tenés que decir cómo viviste la experiencia de todo lo que hiciste hasta ahora en el cursado. Esa no se evalúa, esa no va a estar nunca mal. Es como vos lo hayas vivido, según tu propia experiencia. Ok. León, ¿vos recién entraste? ¿Tenés el link del jueguito? Bueno, pero ¿el link del jueguito lo tenés? Porque viste que cuando volvés a entrar no te figura el chat. Bueno, ahí lo vuelvo a compartir. Ah, cierto. Que está en el Excel. Ahora se le fue la comunicación a Franco. De nada. Ay, no saben. ¿Vieron que tenemos una compañera que se llama Darina? Estuve viendo videos de una bailarina que se llama Darina Kirik. Qué cosa más bonita, cómo baila. Parece una Barbie, una muñeca articulada. Pone la pierna acá al lado de la cara como si fuera un brazo. No sé cómo hace. Terrible. Vamos a esperar un poquito más que jueguen más, porque todavía hay gente que está jugando, ¿sí? Y vieron que esto a veces va más lento. Profe, está como PDF en el Excel, porque estoy intentando entrar y no me carga. A ver, espérame. Ahí genero el PDF. Dale, gracias. No lo tengo todavía generado. Muy bueno que me recordaste. Quiz.
Ahí agregué el PDF en el Excel. Ahí lo envío también acá. Dale, gracias. Igual ahí justo me cargó. Se ve que era el internet, no, muy bien. No hay problema, ¿eh? Ah, ok, gracias. De nada. Lo que pasa es que no es tan inmediato. Y yo a veces de vagancia no hago todo porque aparte lleva como más tiempo y después me olvido. Acá estoy viendo uno, por ejemplo, que nunca le subí el PDF. Qué mal lo mío. Bueno, saben que por una cuestión de tiempo vamos a compartir algo para ver, para consensuar. Así podemos charlar aunque sea un poquito. Y después ustedes terminan con el jueguito tranquilas y tranquilos. Aparte lo pueden jugar más de una vez. No hay inconveniente en ese aspecto. No es un solo intento como el parcial. Eso está bueno. A ver, ¿qué pasa si quiero definir con 3 puntos distintos una recta? Puede que estén alineados, entonces ahí sí formo una sola recta, o puede que no estén alineados. Si estos 3 puntos no están alineados, no definen una única recta. Lo que nosotros pudimos ver es que axiomáticamente 2 puntos distintos sí definen una recta, pero 3 puntos distintos pueden definir más que una, ¿sí? No hay axioma para 3 puntos, hay axioma para 2 puntos. Por esa razón ese es falso. Ahora. Aunque, profe, si los 3 puntos están alineados, están los 3 pertenecientes a una recta. Sí, lo que ocurre es que no te dice en el enunciado que están alineados. Muy bien. Más aún, una recta tiene infinitos puntos alineados. ¿Sí? Porque eso es lo que la define como recta. Pero ¿qué ocurre? Si nos dicen solamente que tenemos 3 puntos distintos, nos estamos yendo del axioma. El axioma nos asegura que con 2 puntos distintos formamos una única recta. 2 solitos, ¿sí? Si tenemos dos puntos distintos, ¿sí? Con 2 puntos, ahí sí tenemos certeza de que la recta es única. Con 3 puntos puede ser que haya por lo menos 2 o 3 rectas, porque no dice que están alineados. Claro, lo que está teniendo en cuenta en Santiago es que el tercer punto está acá. Así. Entonces ahí sí. Pero si el tercer punto está acá, ¿qué hacemos? Ahí se pueden formar 3 rectas formando como un triángulo. Exactamente. Entonces, lo que ocurre es que acá tendríamos otra.
y acá tendríamos otra. ¿Sí? Entonces, está la posibilidad de que los 3 puntos estén alineados, pero no dice en el enunciado que esos 3 puntos están alineados. Lo único que nos dicen es que son 3 puntos distintos. ¿Sí? Es cierto que tenemos un axioma que nos garantiza tener una única recta, pero es solamente con 2 puntos, no con 3, ¿sí? Si tenemos 2 puntos distintos, entonces ahí tenemos una única recta, ¿sí? Con 2 puntos distintos. Por esa razón, ese enunciado es falso. Ahora nos encontramos con este enunciado. Dice que tenemos una recta que tiene director 9, 10. Otra recta que tiene director menos 18, menos 20. Afirma este enunciado que estas rectas son paralelas. ¿Ustedes qué dicen? ¿Es verdadero? ¿Es falso? ¿Por qué puede ser verdadero? ¿Por qué puede ser falso? Es verdadero, porque el vector menos 18 menos 20 es menos 2 por 9, 10, por el vector 9, 10. Excelente. Ahí lo que está haciendo es utilizar un ítem de nuestro teorema resumen en el que hablamos de condiciones de paralelismo. Muy bien. Ahora, esta dice que una recta tiene director 9, 10. Una segunda recta tiene director menos 18, menos 20. Las rectas son perpendiculares, afirma. A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Verdadero, falso? ¿Por qué? Falso, porque lo correcto sería decir que son paralelas, ¿puede ser? Y si son paralelas, sería lo correcto y acá dice perpendiculares. Si son paralelas, no hay manera de que sean perpendiculares. Por ejemplo, si usamos un ítem, ¿sí?, de nuestro teorema de condiciones de perpendicularidad y hacemos 9, 10, punto, menos 18, menos 20, nos da distinto de 0. Entonces no hay manera de que sean perpendiculares. Muy bien. Esta dice, si el producto escalar de 2 normales es 0, las rectas son perpendiculares. ¿Verdadero o falso? ¿Por qué? Mateo, ¿nos vas a responder verdadero o falso? ¿Por qué? Es verdadero. Por la fórmula. Ah, ¿qué Yo lo fórmula? tengo anotado así. A ver, Sí. ¿qué fórmula? Si el producto escalar, por ejemplo, de U por B es igual a 0, esas son perpendiculares. Muy bien. El producto escalar se puede hacer con los directores o con los normales. Son perpendiculares. Muy bien. Dos rectas son coincidentes y tienen directores paralelos y un punto de una recta pertenece a la segunda recta. ¿Verdadero o falso? Yo no me acuerdo qué contesté, profe, pero creo que es verdadero, porque ahí está diciendo que, bueno, que son paralelas y que las dos comparten un mismo punto. O sea, si son paralelas que tienen la misma, digamos, dirección o inclinación y comparten un punto, van a ser coincidentes. Si no, no podrían compartir un punto porque si no serían perpendiculares para compartir un punto. O sea, la única manera que dos rectas compartan un mismo punto es que sean o perpendiculares o coincidentes. Así sería. No me acuerdo qué contesté, por eso me quería sacar la duda. A ver, mira. Vamos a generar un grafiquito nuevo.
Vamos a graficar 2 puntos y vamos a graficar la recta. Vamos a graficar un punto en esta recta y vamos a graficar un punto que no pertenezca a la recta. Y le vamos a decir a GeoGebra que nos haga paralelas. Una paralela a esta va a pasar por este punto que no pertenece a la recta. Entonces, genero paralelas no coincidentes. Pero si la paralela a esta la hago pasar por C, coincide con la otra. ¿Sí? Ahí lo entendí, eso era lo que yo quería expresar. No me acuerdo qué contesté, pero leyendo la pregunta pienso en eso. O sea, si dos rectas comparten un mismo punto, lo que pienso es que o son coincidentes o son perpendiculares. Porque si son paralelas no se tocan en ningún punto, no pueden compartir un punto. Si son solo paralelas. Pero ahí estás confundido con la perpendicularidad, Leandro. No, porque lo que yo digo es cómo interpreté la pregunta, porque dice que son paralelas pero que comparten un punto. Entonces solo pueden ser coincidentes, porque no pueden ser paralelas. La paralela que pasa por B, A y C, la recta que pasa por B, A y C es paralela a la que pasa por D, pero no comparte ningún punto. Y entonces yo pienso que la respuesta es verdadera, porque le digo, no me acuerdo qué contesté, porque pensé en eso. Si comparten un punto, tienen que ser coincidentes. Si no, son solo paralelas. Si son paralelas y comparten un punto, tienen que compartir todos los puntos. Pero si son paralelas y no comparten un punto, ninguno comparte. Claro, son solo paralelas, no son paralelas coincidentes. Está bien. Ahí está, muy bien. Y de esto todavía no hablamos. A ver qué surgió. Para hallar la distancia de un punto a una recta, trazo la perpendicular a la recta que pasa por el punto y hallo la distancia del punto de intersección al punto en cuestión. Muy bien. Y la mayoría respondió muy bien. ¿Por qué? Porque la distancia, ¿sí? Si nosotros agarramos un punto y agarramos una recta, podemos tomar muchas distancias. La menor de todas es la que se considera distancia del punto a la recta. Y esa la encontramos en la dirección perpendicular. Muy bien, ¿eh? Esto es que han leído, porque no lo hablamos en clase. Muy bien. Y esto, bueno, nada, es para mí dejar de compartir. Muy agradecida por las respuestas. Bueno. Entonces, se nos hizo la hora, gente. ¿Con Víctor tienen ahora? Tienen que ir con Víctor. Sigan leyendo, ¿sí? Sigan estudiando. Vamos a seguir igual. Los teóricos no terminan aunque terminen los temas de parcial. Seguimos igual, así que sigan leyendo. Vamos a pasarnos el fin de semana leyendo, estudiando, resolviendo ejercicios, haciendo ejercicios físicos, ¿sí? Si les gusta caminar hasta el río, tomar unos mates, o ir a un espacio verde, ¿sí? También recréense, aunque sea unos minutitos, porque al cerebro le hace bien. No le hace bien estar de 8 a 8 sin parar estudiando. Eso no es saludable cerebralmente. Así que hagan un impas, siéntense a tomar unos mates en casa con la familia, hagan unos abdominales. ¿Vienen haciendo abdominales para comparar el abdomen con el cerebro? ¿Se acuerdan que habíamos hablado al principio? No, profe, te lo regalo. Yo tampoco, me olvidé.
No tuve constancia. Qué picardía. Abdominales a febrero. Bueno, nos llevamos abdominales. Bueno, gente, hay que comer también, Mauro. Sí, hay que comer. Lo que no nos hace bien es indigestarnos. Vieron que cuando nos indigestamos, lo que hacemos es hincharnos. De la misma manera que se nos hincha el cuerpo, la cara, la panza, la parte, vieron que a cada uno se le hincha una parte del cuerpo distinta. Bueno, así se nos hincha el cerebro. Y el cráneo no cede. Entonces le hacemos mal al cerebro si nos indigestamos. No le hacemos solamente mal al hígado, le hacemos también mal al cerebro. Así que hay que comer, pero no hay que indigestarse. Bueno, gente. Chao, profe, que tengan lindo fin. Agradecida. Chao, profe. Buen fin de- Santiago, Chao, profe. Profe, nos vemos. agradecida igualmente. Sí, nos vemos. De nada.